Hola chicos, ya estamos aquí de nuevo después de estos días de vacaciones y vamos a continuar la materia. Espero que ya hayáis descansado bastante. Bueno, lo último que vimos fue el tema 17 y vimos los primeros apartados, estos que están aquí señalados con un tic. El origen de la vida, clasificación de los seres vivos, aquello de los dominios, los tipos de virus y sobre todo este apartado de aquí. Los ciclos víricos. Y aquí vimos tres, el lítico, el lisogénico y luego vimos un ciclo de un retrovirus. Vale, pues ahora vamos a pasar al apartado de las bacterias. Bueno, para simplificar el esquema y quitarnos cosas de encima, bueno, pues he borrado todo lo de arriba y seguimos a partir de aquí. Así que nos toca las bacterias. Opa. Bueno, las bacterias. Bueno, pues podríamos decir que es uno de los tres grandes dominios de los seres vivos y está formado por organismos unicelulares procarióticos. Y que tienen diferencias con el otro dominio de unicelulares procarióticos que se llaman las arqueas o arqueobacterias. Bueno, pues ¿qué podemos decir de las bacterias? Pues que son organismos muy simples, sobre todo morfológicamente y también debido a que son unicelulares, forman estructuras mayores como tejidos, órganos, sistemas y organismos complejos. Sin embargo, sí que son complejos, son organismos complejos metabólicamente. O más que complejos, son diversos. Tienen una gran diversidad metabólica. Es decir, que tienen vías metabólicas que les posibilitan tomar los nutrientes y aprovecharlos diferentes a las que tenemos los animales y las plantas. Tienen una gran diversidad. Bueno, vamos a comenzar hablando de su tamaño y morfología. Tamaño. Bueno, pues os he dicho alguna vez que están dentro del orden de la micra, es decir, una micra. Bueno, en el libro dice que tenemos desde 1,5 micras, que sería el de E. coli, por ejemplo, a las 7 micras de las cianobacterias. También las hay más pequeñas y más grandes. Por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo de una bacteria muy grande y nos dice que la cianobacteria oscilatoria es el nombre científico, puede medir hasta 600 micras. Eso es mucho. Bueno, eso en cuanto a tamaño. En cuanto a morfología, a las formas, pues se distinguen cuatro formas básicas: las esféricas, bacterias esféricas que se llaman cocos, las bacterias alargadas que se llaman bacilos, luego tenemos unas que tienen unas formas que recuerdan a bacilos
mal hechos que se denominan vibrios. ¿Qué formas tienen? Bueno, pues se dice que tienen forma como de cacahuete, o también a veces se dice que tienen forma de anacardo, o también se dice de ellas que tienen forma de coma ortográfica, una cosa así. Vamos, al final son bacilos irregulares. Y por último tenemos los espirilos, que tienen forma de sacacorchos, es decir, algo así. Bueno, ya sabéis. Así, forma de espiral, espirilos. Todos estos serían los vibrios. Bueno, a veces también encontramos unas formas que tienen que ver con la dirección a la hora de la división, en la que cuando las células se dividen durante un tiempo permanecen unidas. Por ejemplo, a veces cuando los cocos se dividen en una dirección pueden formar unas estructuras así. Es decir, los dos cocos se quedan unidos y a esta estructura se llama diplococo. Cuando se vuelve a dividir en la misma dirección y se queda adherido, pues forman cadenitas de una longitud variable que se llaman estreptococos. Cuando la división puede ser en diferentes direcciones, en vez de dar cadenas, dan estructuras que recuerdan a racimos de uvas, es decir, una masa irregular. Bueno, pues estos se llaman estafilococos. Y por último, cuando la división ocurre en tres direcciones del espacio y de una forma regular, pues imaginaos, esta célula se divide hacia allá, pues daría cadenitas, pero si ahora esta cadena se divide también hacia allá, pues daría lugar a láminas planas, pero si se divide también en la otra dirección, daría lugar a una estructura que tiene una tendencia a un cubo tridimensional, ¿no? Más o menos. Bueno, pues estas estructuras regulares se llaman sarcinas. Estas estructuras son características de cada especie y normalmente tienen que ver, lo veremos a continuación, a que por la parte exterior de la pared celular hay una cubierta mucilaginosa. Mucilaginosa significa pegajosa, que se llama la cápsula bacteriana y que a veces esa cápsula pues engloba a diferentes bacterias y las mantiene unidas, pero tenemos que tener en cuenta que cada célula es independiente, es decir, eso no es un tejido. Cada célula se puede separar por agitación, por ejemplo, podríamos agitar la muestra donde están, se separa y cada una pues tiene su vida y puede desarrollarse dando lugar a otra de estas masas. Bueno, pues esa cubierta roja que he señalado es una capa
como pegajosa, formada por polisacáridos. Bueno, pues eso en cuanto a tamaños, formas y estructuras que pueden formar. Bueno, a continuación lo que vamos a ver es los componentes, es decir, la estructura de una bacteria, cada uno de sus componentes. Lo que vamos a hacer es un dibujo de un bacilo donde voy a intentar poner todas las estructuras bacterianas. Bueno, vamos a comenzar con la membrana. Bueno, pues ya sabemos que todas las células tienen una membrana, la membrana plasmática. Bueno, pues las membranas bacterianas tienen unos repliegues hacia adentro denominados mesosomas. Es la propia membrana que se invagina. Esta es la membrana plasmática. Os recuerdo que la membrana plasmática no posee colesterol. Por lo demás es igual, una bicapa lipídica con proteínas englobadas. Los mesosomas pues se barajan dos posibilidades. Una, que son invaginaciones de la membrana, cuyo objetivo es aumentar la superficie de la propia membrana y ser un lugar donde se acumulan enzimas, es decir, sería un lugar donde las proteínas de membrana que hay ahí son enzimas y tendría, por tanto, una función pues, relacionada con el metabolismo. Entonces le vamos a llamar que eso es pues estructuras ricas en enzimas relacionadas con el metabolismo. La otra teoría de qué son los mesosomas es directamente que los mesosomas no existen. Son los padres. No, los mesosomas serían desperfectos de la membrana plasmática que se producen cuando sacas a estas células de sus condiciones, sobre todo cuando se preparan para observar al microscopio. Es decir, que sería que lo que se llaman artefactos. Productos accidentales de la manipulación. Es decir, la membrana se ha invaginado y nos da un aspecto de algo que realmente no debería estar así. Como una abolladura en un coche. No debería estar ahí, pero a veces te das un toque y ya está. Bueno, entonces estos se llaman artefactos producto de las técnicas de microscopía. Bueno, hacia afuera tenemos la pared celular. En este caso, pues se llama pared bacteriana.
La pared bacteriana que está formada por una sustancia que se denomina mureína. Y existen de dos tipos, la gram positiva y gram negativa, de lo que hablaré luego a continuación. Luego tenemos, por fuera de la pared bacteriana, otra cubierta que puede estar presente o no. Vamos a ponerla. Es la cápsula bacteriana. Os la he citado hace un momento. Es la que mantendría a varias bacterias unidas. Y es una capa mucilaginosa formada por polisacáridos o por glucoproteínas, capaz de retener agua y por eso le da ese aspecto así como gelatinoso. Y esa es la cápsula bacteriana. Formada por polisacáridos o por glucoproteínas. Bueno, vamos al interior. La belleza está en el interior. Bueno, pues en el interior tenemos el ADN. Hemos hablado de él varias veces. Bicatenario circular. Y muchas veces en un estado que se llama superenrollado. Superenrollamiento. Pues es el ADN bicatenario circular. Superenrollado. Superenrollado. Vale. El ADN superenrollado a veces al microscopio electrónico forma una zona oscura, densa, en el centro de la célula y a esa región muchas veces se le denomina nucleoide, haciendo referencia a que parece un núcleo pero no es realmente un núcleo, una envoltura membranosa. Entonces eso se llama nucleoide. Más cositas que nos encontramos en el citoplasma. Bueno, vamos a encontrar ribosomas. Que son 70S, es decir, pequeños. Otra cosita que vamos a encontrar relacionado con el ADN, que esto ya lo deberíais de saber. Pues pequeños fragmentos de ADN bicatenario circular que tienen la posibilidad de salir de la célula e irse a otras células, otras bacterias, que se llaman plásmidos. Bueno, pues en el citoplasma encontraremos también gran cantidad de enzimas disueltas o dispersas. Enzimas y otras proteínas. Aquí habrá enzimas, igual como también las habrá en la membrana. Proteínas pueden estar dispersas por el citoplasma o formando parte de membranas. En algunas bacterias se puede encontrar en el citoplasma inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? Venga, vamos a ponerle otro color. Inclusiones. Pues son acumulaciones de sustancias. Gránulos, acumulaciones de sustancias, pero no rodeadas por membrana. E inclusiones.
tenemos que ser acúmulos de sustancias no rodeados por membrana. Pueden ser acumulaciones de alimento o también residuos del metabolismo. Luego tenemos también otras estructuras que sí que están recubiertas, pero no por una membrana, sino por una cubierta proteica. Es decir, una cubierta proteica que dentro encierra sustancias. Bueno, pues ejemplos de estos son los clorosomas, las vacuolas de gas y los carboxisomas. Vamos a llamarlos estructuras delimitadas por una pared proteica. Entonces tenemos clorosomas, carboxisomas y vacuolas de gas. Hacia el exterior también tenemos un par de estructuras que podemos encontrar. Podemos encontrar el flagelo. ¿Dónde lo pongo? Pues lo voy a poner aquí. Los flagelos bacterianos ya os comenté que son diferentes a los flagelos eucarióticos. Tienen una estructura muy compleja formada por diferentes piezas. Y haremos ahora un apartadito y hablaremos de ellos, los flagelos. Y luego tenemos también hacia el exterior diferentes tipos de estructuras similares a pelos. Que son de dos tipos. Los pelos de adhesión y los pelos de conjugación. Vamos a ver. Vamos a llamarlo en general pelos, pero hay de dos tipos. Están los pilum, que están relacionados con el intercambio de material genético. También se llaman pelos de conjugación. Son estructuras tubulares, es decir, huecas, y permiten el intercambio de información genética. Y luego tenemos pelos de adhesión, es decir, de adherencia, que se llaman fimbrias. Fimbrias permiten adherirse a superficies. Bueno, pues de todas estas estructuras vamos a hablar ahora mismo de la pared bacteriana. La pared bacteriana.
Bueno, pues lo que se descubrió es que existen dos tipos de paredes. Bueno, como hay miles de especies diferentes de bacterias y todas las bacterias pues se agrupan en un tipo o en el otro, esto se ha utilizado como una categoría taxonómica, es decir, una categoría para separar los grandes grupos de bacterias. Entonces, se distinguen dos grandes grupos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. ¿Qué quiere decir esto de gram positivo y gram negativo? Bueno, pues gram positivas son aquellas que se tiñen con una tinción, la tinción de gram, y bueno, se quedan teñidas de color violeta. Las gram negativas no se tiñen, le echan esta tinción, luego cuando se lava, pues la tinción se va. Y esto, pues, se tiene que deber a algo, pues se debe a su composición y estructura molecular. Es lo que tiñe o no tiñe las paredes. Bueno, pues las gram positivas tienen el siguiente aspecto. La pared. Tendríamos aquí la membrana plasmática, la bicapa lipídica, y por encima tendríamos una capa de mureína. No sé si la recordáis, la mureína, pero es una única capa. Esto es la mureína, ahí está la mureína. Está formada por mureína y otra sustancia que se llaman ácidos teicoicos. Y esto ya es la bicapa lipídica. La capa es gruesa y va de 200 a 800 angstroms. Las bacterias gram negativas son diferentes. Abajo tienen la bicapa lipídica. Y justo encima tienen la capa de mureína, pero la capa de mureína es mucho más fina. Es como una capita más fina. Y luego que tienen encima otra bicapa lipídica. Es decir, parece un sándwich. Vale. Esto es un dibujo en 3D, ¿vale? Aquí está la mureína. Y esto es una bicapa lipídica. Esta es la membrana plasmática, la de abajo, y esta de arriba pues es una segunda capa, una membrana externa. El grosor de la capa de mureína es mucho menor, de 60 a 180 angstroms. De 60 a 180 angstroms. Vale. Os voy a buscar una imagen de qué era la mureína. La mureína era un peptidoglicano o peptidoglucano. Os la voy a buscar y os la pongo aquí. Un momentito.
Bueno, esta es la imagen de la mureína. Bueno, os recuerdo. Está formado por unos monosacáridos, que es este, el N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina, que se alterna, formando un heteropolisacárido. No sé si recordáis, pero aquí había un enlace de tipo beta. Vale. Pues nada, tenemos una cadena, ¡chup!, y otra cadena paralela, y otra cadena paralela. Vamos a borrar. Pues esas cadenas de heteropolisacáridos estaban unidos por péptidos, es decir, por un conjunto de aminoácidos. Este. Y estos también. Bueno, y aquí tenemos cuáles son: alanina, glutamina o glutamato, lisina, alanina y glicina. Bueno, pues si tenemos, como os dije ya hace tiempo, cadenas longitudinales unidas así también transversalmente, pues al final lo que tenemos es una lámina, una capa. Aquí lo podemos ver en la siguiente imagen también, esa estructura en forma de capas. Polisacárido, polisacárido y polisacárido mucho más largos, aquí solo hay un fragmento, unidos lateralmente. ¿Qué tenemos? Una lámina. Bueno, pues láminas superpuestas, esta capa, esta capa, esta capa, esta capa, esta capa, pues forman la capa de mureína. Superpuesto sobre la membrana plasmática, tendríamos pues en este caso la pared gram positiva. Bueno, y estas moléculas que atraviesan de un lado a otro es lo que os he nombrado antes como ácidos teicoicos. Bueno, esto en cuanto a pared celular. La pared celular le da rigidez a las células y evita que revienten por procesos osmóticos. Además también es la responsable de la forma, es decir, cocos, bacilos, vibrios o espirilos. La siguiente estructura en la que quiero hacer hincapié es en el flagelo. Pues un flagelo está parcialmente sumergido o incrustado en la membrana plasmática. Si esta es la membrana plasmática, la bicapa lipídica, pues el flagelo va a tener una parte sumergida en ella, que es su zona basal. La zona basal del flagelo está compuesto por una serie de discos proteicos. Esto sería un disco visto de perfil, otro disco y otro disco, y un eje que puede girar alrededor de esos discos. Eso representa el giro. Vale. Ese eje está unido a una parte que tiene forma como de codo, con casi 90 grados, y a partir de ahí tendríamos el filamento. El filamento, que es un filamento más o menos así, y de una sustancia, de un material que se llama flagelina. Cuando el flagelo gira, bueno, pues el filamento del flagelo gira también y eso impulsa a la célula. Bueno, hemos puesto que esto es la membrana, pues vamos a poner que esto de aquí es la pared celular. Y la membrana, fijaros que es un motorcito, un motorcito con piezas que giran. Esto es la zona basal
y esto es el filamento. Como veis, es un flagelo muy diferente a los flagelos eucarióticos, aquellos que llamamos también undulipodios. ¿En qué? Pues en el flagelo eucariótico la membrana recorría toda la longitud del flagelo. Además, el flagelo eucariótico estaba formado sobre todo por microtúbulos, es decir, por tubulina, mientras que el flagelo bacteriano está formado por, sobre todo el filamento, por unas proteínas que se llama flagelina. El filamento está hecho de flagelina. Y luego esta zona basal es bastante compleja. Bueno, ahora os pondré una animación para que lo veáis, es bastante impresionante. En cuanto a la presencia o ausencia y a la cantidad de flagelos que puede tener una bacteria, pues nos permite clasificarlas según ese criterio. Entonces tendríamos bacterias, otra vez vuelvo a dibujar un bacilo, pero podría ser un coco. Bacterias que no tienen flagelo, se llaman atricas. Bacterias que tienen un flagelo, monótricas. Bacterias que tienen varios flagelos, pero todos situados en un extremo, en un polo. Lofótricas. Bacterias que tienen flagelos en ambos extremos. Anfitricas. Y bacterias que tienen flagelos por todas partes, perítricas. Y os podréis preguntar, y bueno, ¿y estas cómo dirigen su movimiento? Bueno, pues si quieren ir en una dirección, actuarán solo unos flagelos y los otros estarán quietos. Es decir, si esta bacteria quiere moverse hacia allá, estos flagelos de aquí actuarán, mientras que estos de aquí estarán quietos. Y en este caso ocurrirá lo mismo. ¿Quieres ir en una dirección? Pues actuarán unos flagelos, los de la posición contraria, y los otros estarán quietos. Bueno, pues os voy a poner la animación que os he dicho sobre flagelos. Some bacteria contain flagellum, which are long filaments that protrude from bacteria, seen here using electron microscopy. These filaments are attached to large protein complexes called bacteria flagellomotors that can rotate and allow bacteria to swim towards or away from substances in a process named chemotaxis. Compared to the well-known membrane proteins, G-protein couple receptors and ATP synthase, the bacteria flagellomotor is very large, measuring around 45 nanometers in diameter. The rotor of this motor is comprised of multiple rings. The first to assemble is termed the fly-F ring, which acts as a scaffold. Onto this, the fly-G ring forms, which is responsible for switching the direction of the motor, causing either runs or tumbling. Finally, we have the fly-M and fly-N rings, which may regulate the switching of the motor by external stimuli. The rotor spans the inner and outer membrane of the bacteria. However, like all motors, torque generation cannot occur without a stator. Upon engagement of this stator, protons travel through the complex and generate rotation.